Bueno, pues estoy encantado de por fin llevar a cabo este proyecto. Es un proyecto que llevamos planeando mucho tiempo con mucha ilusión y por fin vamos a hablar del bullying y vamos a hablar en primera persona del bullying dentro del colectivo LGTBI, pero vamos ampliándolo también a más colectivos y a más entornos. Y vamos a hablar con dos personas maravillosas que se han prestado para colaborar de la forma más desinteresada. Y vamos a empezar hablando de nuestras experiencias dentro de la escuela, del instituto y de cómo vivimos el bullying. Alejandro, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Nervioso? Bueno, un poquito. Bueno, y David, somos dos Davices. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, pues mira, vamos a empezar contigo. Vamos a empezar contigo con el más joven. Como David y yo somos de más o menos de la misma quinta, hemos vivido el mismo tipo de acoso. En otra época, quizá. En otra época diferente. Y vamos a hablar de tu experiencia. De tu experiencia Vale. dentro del entorno escolar y del bullying. ¿Cómo empezó todo? Pues bueno, ¿cómo empezó todo? Bueno, os pongo un poco en contexto. Yo tengo 25 años y bueno, más o menos empezó como en la ESO. O sea, yo en primaria como que sí que sufrí, o sea, no lo podría catalogar como bullying porque no tengo un mal recuerdo de pues que estuviese pasándolo muy mal, que no tuviese ganas de ir al colegio y todo eso. Entonces, bueno, sí que algún vacile por parte de algún compañero o compañera en el recreo, pero no era algo como que me hacía sufrir, por así decirlo. Entonces luego ya, pues en primero de la ESO, ahí un poco comenzó todo. Entonces me tocó, bueno, eso es una cosa importante porque, bueno, sabéis que cuando termináis la primaria, luego os asignan un instituto. Entonces os pasan con los compañeros o compañeras que estabais en primaria. Entonces a mí me cambiaron de instituto, porque mis padres se empeñaron en cambiarme de instituto y me pasaron a un instituto, bueno, en este caso un instituto concertado. Entonces, claro, yo solo conocía a una chica que era como mi mejor amiga en ese entonces. Bueno, tenía dos mejores amigas, pero una de ellas, y pues solo estaba con ella. Y bueno, casualidad que coincidí con otra chica que hacía pintura y pues solo tenía estas dos personas de confianza. Te voy a interrumpir un segundo. El bullying empezó entonces en el instituto. Sí, no fue en primaria, es que en nuestra época era EGB. No, en el instituto. Sería como cuando tienes 12 años. Sí, 11, 12 años. Y ya pasáis de primaria a secundaria. A secundaria, que son 4 años, eso es. De primero a cuarto de la ESO. Entonces, claro, yo me sentía un poco solo en el sentido de que no conocía a nadie. Bueno, más que a esas dos chicas, entonces fue un poco cuando empezó. Y bueno, pues básicamente me tocó en clase con A y B. Entonces me tocó con 6 repetidores. Que bueno, no estoy diciendo que los repetidores sean personas, todas sean conflictivas y tal, pero bueno, eran como las típicas personas un poco conflictivas. Y pues bueno, unos cuantos de esos repetidores pues eran los que empezaron como a acosarme en el sentido de a vacilarme, a darme collejas, a no sé, pues eso, como en clase, pues eso, como a insultarme. Y eso como lo light, ¿no? Al principio, pero claro, luego luego tenía que ir en autobús también desde casa hasta el instituto y el instituto volver a casa, un autobús urbano de mi ciudad de Logroño, que son autobuses, no son escolares, son normales. Entonces ahí pues también como que me acosaban un poco en el autobús. Entonces era un poco tanto en el autobús de ida al instituto y de vuelta como en el instituto. Entonces fue un poco... Ahí fue como cuando empezó. O sea, fue dentro del instituto y fuera del instituto. Claro, fue dentro y luego los trayectos de autobús. Que los trayectos de autobús no era como tan pronunciado porque yo qué sé, pues no sé, me vacilaban, me decían... Pero los trayectos de autobús no controlaba nadie.
No, en los trayectos del autobús estaba yo Te solo, pegaban claro. collejas, se metían contigo, te insultaban, Bueno, el autobús te igual no era acosaban. tan así. En el autobús era más insultar y eso, más, no sé qué apodos me llamaban o te llamaban de algún tipo de, no sé, tal. Mm. Pero luego en clase sí que era más... De hecho, era peor en clase que en el autobús. Porque en el autobús, pues es como, joder, desde que salgo de casa hasta que llego al instituto, o sea, desde que salgo de casa hasta que vuelvo a casa al instituto, estoy en ese entorno, porque no me dejaban como un momento de... Estabas en constante estado de alerta. Claro, porque es que era como así todo el Mm. rato. O sea, que no Vale. era todo el rato en el instituto, las 6 horas de clase, tal, pero claro, yo es que no tenía ganas de ir al instituto. O sea, es que era como... Luego veremos una entrevista que hice a Save the Children para que veáis el concepto de bullying y todo lo que es el plan de protección de la infancia y todo eso. Voy contigo, David. Buenas. ¿Qué pasa? Nada, la verdad es que estaba escuchando a Alejandro y se me estaba yendo un poco la mente. Me resultaba familiar casi todo lo que estaba escuchando. Lo que pasa que en mi caso, bueno, fue desde la infancia, desde que era muy pequeño, pero que sí que recordaba más o menos parecido. La misma situación, incluso también con un curso, ahora sí que lo resumo un poco más, pero un curso que me tocó con repetidores y me hicieron la vida imposible. Tendría 16 años más o menos. A mí el bullying empezó siendo muy pequeñito. Tendría 8 años. Me pusieron el apelativo de mariquita, de pequeño. Yo no sabía ni lo que era eso. Lo que escuchabas en casa, pues afeminado, no sé, es que realmente yo no sabía lo que era. Y eran los niños, principalmente porque no jugaba al fútbol. Y luego las niñas también me rechazaban. Era como... De hecho, usaban como una especie, tenían como una broma, que utilizaban como un spray para echárselo como porque tenía como una peste yo. Tenía la peste yo. Y si las tocaba alguna de ellas, me decía, ay, tengo la peste, y se echaban como un spray como para desinfectarse. O sea, eso te va haciendo como que tú realmente tienes algo malo. Te hace creer que tú tienes algo malo, que hay algo malo en ti. Influye. Claro. Y luego cuando llegamos al instituto, porque era un colegio privado, o sea que teníamos lo que era la EGB y luego lo que era el BUP, el Bachillerato Unificado. Imagínate. Ahí ya fue peor, porque además es que en la adolescencia ya se empieza a despertar otro tipo de pensamientos o de actitudes en los adolescentes que yo me tuve que guardar y era horrible, horrible, horrible. Pero además me pegaban, o sea, hacían de todo. Hacían de todo. Os voy a poner la entrevista parte de la entrevista para que veáis lo que es Save the Children. Vale. y el concepto de bullying. Vamos a verlo aquí y luego continuamos. ¿vale? Lleva más de 25 años actuando en España y el objetivo principal es la promoción y defensa de los derechos de la infancia en 4 temáticas ¿Veis? básicas: Sí. educación equitativa, infancia en movimiento relacionado con migraciones y asilo y refugio, protección frente a la violencia y erradicar la pobreza infantil. ¿Qué es el bullying? El bullying, o también como lo llamamos acoso, es un tipo de violencia entre iguales, quiere decir entre niños y niñas, entre adolescentes, que básicamente es la repetición de la violencia, no ese hostigamiento, esa persecución prolongado en el tiempo, y puede tener muchas formas. Puede ser insultar, puede ser humillar, puede ser aislar, puede ser reírse de unas características físicas, discriminar de cualquier tipo de forma. La cuestión es que este tipo de violencia se daba principalmente lo que llamamos en la escuela o en el patio del colegio, ¿no? La cuestión es que hoy en día añadimos el ciberbullying o el ciberacoso, que es esa misma forma de violencia, pero trasladada al mundo digital, trasladada a internet, redes sociales, etcétera, que no deja de ser acoso, pero sí que la característica es que ya no solo sucede en la escuela, sino que también persigue a la víctima a otros espacios a través de los dispositivos, ¿no?, electrónicos. El acosador se intenta adueñar de la vida de la víctima o en qué le motiva al acosador llevar a cabo ese tipo de acciones. Puede haber muchos motivos detrás. Puede ser que el propio acosador o acosadora esté sufriendo algún tipo de violencia, algún tipo de malestar. Es cierto que entre las características que vemos de acosadores y ciberacosadores,
vemos una menor empatía, vemos problemas de gestión emocional y de conflictos, vemos problemas a lo mejor con el aprendizaje, este tipo de cuestiones, ¿no? Que en algunas ocasiones también las vemos en las víctimas, ¿no? Según numerosos estudios, incluido el nuestro, de Yo a eso no juego, ¿no? Que analiza también estas características. Es que hablando con los chavales que aparecen en el podcast, son chavales que han sufrido bullying. Un chaval que se acerca a mi edad de los años 80, que el acoso era diferente al acoso que vemos ahora, entre comillas. O sea, en el colegio sí que sigue siendo igual, pero en nuestra época no había internet, no había ciberacoso, estaba el fijo, si te llamaban y colgaban, pero ya está, no hacían nada más. ¿Qué factores influyen en que esto se produzca? ¿Cómo se puede detectar? Pues la cuestión principal es no dejar de lado que la vida virtual y la vida física, por llamarla de alguna manera, no están desligadas hoy en día. No está desligada para las personas adultas, no está desligada para los niños y las niñas. Es decir, nos relacionamos en todos esos ambientes. Con lo cual, las violencias que ocurren en el mundo físico pueden ocurrir en el virtual y viceversa, y a la vez. Y es lo que hablábamos, ¿no? Del acoso. Es decir, te puede perseguir a través de las tecnologías. De las tecnologías, correcto. Efectivamente. Vale. Punto. Hablamos de nuestra época del acoso, porque señores, sí, nos han llamado mariquitas, y sí, somos mariquitas, somos maricones, así de claro, que quede claro. Y hablamos sobre los calificativos que nos daban en el colegio. Sí. Mariquita, maricón. En mi caso, durante 8 o 10 putos años de mi vida que bueno, o sea, constante. Y los protocolos de actuación de aquel entonces no había nada, no había ni un protocolo de actuación. No. ¿Qué se decía? Bueno, ya algunos profesores, yo tuve una profesora cuando estaba en EGB que sí se dio cuenta de esto y se lo dijo a mis padres. Mi padre, como no prestaba mucha atención a nada, pero mi madre sí que se preocupó y la profesora intentó de alguna forma en clase dar algún tipo de charla sobre intentar respetarnos entre nosotros, porque ella pensaba, yo creo que erróneamente, pero lo pensaba dentro de su bondad, que sin señalar que alguien había dicho que le estaban insultando, podía hacerlo de una forma más generalizada, porque lo que quería evitar, pues, sobre todo, eran las represalias de eres un chivato. Porque encima, si te ibas a quejar al profesor o a la profesora, eres un chivato. Encima te daban más collejas por ser chivato. Pero no había protocolos, porque realmente era, como tú y yo sabemos y hemos escuchado siempre, eran cosas de niños. Cosas de niños. Pero que las cosas de niños que te marcan para el resto del resto de tu vida. Yo me acuerdo que en mi época hacían eso. Déjalo, son cosas de niños, no había nada, no había ningún tipo de protocolo ni de actuación. Ya se les pasará. No pasa. Y no se pasa. O sea, y va pasando todos los días durante años y años y años, y llega un momento en la vida en el que no quieres ni ir al colegio. No quieres levantarte para ir al colegio. Y nos ha pasado que no queremos levantarnos para ir al colegio porque tenemos terror absoluto a ir a un colegio, a que nos sigan acosando. Es que luego no también, sabes claro, lo que te espera en la puerta del colegio antes de entrar a clase, en la fila del recreo antes de entrar a clase. Claro, es que luego también depende de tus circunstancias personales que tengas en tu hogar, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía unas circunstancias favorables en casa. Se habían divorciado mis padres recientemente, estaba descubriendo lo que yo era realmente, que ni lo sabía casi. O sea, yo sabía que algo en mí no era como, era diferente a mis compañeros, compañeras, pero es como que me vino como una serie de fueron una serie de circunstancias desfavorables a la vez que pues que te explota la cabeza, que es como, o sea, se divorcian mis padres, me mudé a una casa, pues era una casa sin luz, oscura, eso, pasas de sexto de primaria a primero de la ESO, que la dificultad pues aumenta un montón. Claro, nueva gente. Es el cambio de un centro a otro centro. Claro, y es ciclo. Cambiar de ser pequeño a ser mayor, claro, entre comillas. Vas al instituto. Lo que antes pasaba con 14 años, ahora pasa con 12. Claro,
es que es como cambias de ciclo. Entonces son como muchos cambios que encima, si ya encima incluyes ya el acoso, es como que dices, madre mía, o sea, ¿qué hago? O sea... Y Sí, sí. alguien en tu entorno identificó, o sea, me refiero en tu entorno, en el colegio, en el instituto, identificó lo que estaba pasando e intentó hacer algo, como pasó conmigo cuando estaba en séptimo. Es que, a ver, yo también tuve bueno, no sé, cometí un fallo, que claro, no es un fallo. Fallo cero. No es fallo, ¿no? David, Pero fallo tú... cero. Fallo cero, Claro. fallo cero. Lo que no podemos hacer es victimizarnos. Para nada. Porque eso le estamos dando alas al acosador. Claro, no, pero yo, por ejemplo, eso, como que no hablé, o sea, no, como que no lo exterioricé. O sea, sí que como que me lo callaba todo y tal. Pero sí, un día creo que ya estaba como... Creo que mis padres se dieron cuenta, como que estaba triste o algo así, y entonces como que les conté un poco. Entonces lo que me pasó a mí es lo que estabais hablando antes de el tema del chivato, que se lo comentaron a la orientadora del centro. Entonces la orientadora cogió directamente a una persona de las que me acosaba y le debió decir, pues, en vez de como tenerme en anonimato, pues o sea, dijo, pues, ¿por qué le estás haciendo esto a Alejandro? Entonces eso causó que fuera a más. Porque, claro, el otro pues se fue con sus amiguitos, pues mira, no sé qué, se ha chivado o tal. Es que encima, tío. Entonces como que fue a más, como más represalias. Es que encima. Claro, y yo creo que hay que mantener un poco el anonimato en ese sentido, porque al final es que es una situación muy comprometida, o sea, es que es complejo, porque... Y claro, luego también me di cuenta de que o sea, ahora viéndolo en perspectiva, los profesores o la orientadora y los profesores tampoco tienen como un contexto de como que no saben cómo... Solo saben como tu vida en el colegio, pero no tienen ni idea de mi vida fuera del colegio, que eso obviamente tiene impacto. Entonces como que están como perdidos de... claro, ¿por qué pasa, no? ¿Por qué este niño se siente así? Pues puede ser obviamente por el acoso, pero es que también hay más factores. Y es que, claro, están como... que les falta información. Claro. Curioso. En tu época, y en la mía, que es la misma, por mucho que nos pese, pasamos de los 40. ¿Cómo eran los protocolos? No había. Como ya no había protocolos. Además, una cosa que me gustaría incluso añadir, por lo que ha dicho Alejandro, que no sé si a él le pasaba, pero es que además yo sentía que lo que estaba pasando era culpa mía. Que era el responsable y culpable de lo que me estaba pasando. Que yo no era aceptado, o me insultaban porque era culpa mía. Porque yo no me comportaba de como se esperaba que tenía que comportarse un niño. Vamos a hablar de un concepto que se llama luz de gas. La luz de gas es eso, o sea, el acosador, que yo no digo que el menor, porque ahora hablaremos de la Ley Integral de Protección de la Infancia, que incluye al acosado y al acosador. Hablamos del concepto de luz de gas. El luz de gas, todos los acosadores en cualquier entorno lo usan para hacerte creer que el culpable eres tú. Sí, correcto. O sea, te acosan, te maltratan, te humillan y luego la culpa es tuya, porque me has hecho hacerte esto. Fíjate, estaba pensando, por ejemplo, que aparte de mi clase, no solamente era yo el acosado, pero había a lo mejor gente a la que acosaban por sacar notas buenas. Típico empollón, la palabra empollón. O sea, esta persona es brillante académicamente. ¿Por qué le tienes que insultar? Porque estudia, porque tiene facilidad para ello y le estás haciendo sentir mal porque saca adelante sus capacidades. Porque es una persona que tiene altas capacidades y le estás insultando por tener sus capacidades. Es que... Lo que le pasó a Alejandro. ¿A ti te pasó? O sea, a ti te acosaban porque tú leías. porque lees, porque estudias. Claro, es que luego también... era el típico calladito, pues que le gustaba, como David ha comentado, cosas diferentes. No me gustaba el fútbol, iba pues con niñas la mayoría del tiempo. Entonces, claro, era como blanco fácil, ¿sabes? No sé. Entonces, como que tienes otro tipo de intereses y claro, te atacan pues por ahí. Como eres diferente, te atacan. Claro.
Es que no toleran Porque no sigues la imagen que como yo la tengo, norma, ¿no? La norma que yo he puesto. Claro, la norma. La norma que yo he puesto y que yo sigo y que el resto de monos siguen. Claro. Y como me siguen y tengo mi grupito, yo soy el líder, tú eres el diferente y te acoso. Bueno, eso luego es verdad, pero está el acosador y luego están los que le siguen simplemente por sentirse ellos mismos aceptados, porque estás en el grupo, porque me aceptan en este grupo si yo sigo esta conducta de avasallar. Claro, pero esa gente tiene baja autoestima, realmente. Claro. O sea, los que siguen tampoco es que estén muy bien. O sea, luego a lo mejor muchas veces hablabas, yo me recuerdo de estos seguidores, como los llamaba yo, que luego hablabas con ellos en otro entorno donde no estaba el acosador delante y te trataban genial, eran amistosos y tal, pero aparecía el acosador y cambian completamente su comportamiento. Claro, en el vídeo que hemos visto ahora hablábamos de acoso y de ciberacoso. En mi época no había ciberacoso, porque es lo que he dicho, no había internet. Estaba el fijo y te llamaban y colgaban y ya está. Como mucho el portero de casa y ya está. Pero ahora mismo hay ciberacoso. O sea, es que ahora mismo lo graban. Los acosadores y las acosadoras te graban la paliza en el colegio o en la calle y son tan subnormales que lo suben a las redes. Yo pienso en los padres, tanto de la víctima como del acosador, cuando ven eso. Los del acosador tienen que sentir vergüenza. Decir, pero mira a mi hijo lo que está haciendo. Y el de la víctima decir, mira lo que a mi hijo o a mi hija le están pegando. Es que yo creo que el menor no sabe todavía la diferencia entre el bien y el mal. Si lo haces porque lo ha visto en casa. Y si lo haces porque sus padres se lo consienten. Porque su hijo es el mejor, su hijo o su hija estudia mucho, es muy listo y nunca lo haría. Bueno, paséate por el colegio y verás lo que hace tu hijo o tu hija. Vamos a continuar viendo parte de la entrevista para que veáis la diferencia entre acoso y ciberacoso. Efectivamente. En el ciberacoso sí que vemos una cuestión más característica, que es ese factor de riesgo que puede ser la edad, ¿no? Entre los 10 y los 17 años. También puede ser debido a un mayor uso de las tecnologías por esa parte. También vemos que las niñas en nuestro informe de violencia viral tienen una probabilidad de sufrir más violencia online, ¿no? Pero también la detección de casos, como comentabas, es muy importante. ¿Y qué se puede hacer, no? Pues desde la familia, desde la escuela, hay lo que llamamos factores de riesgo, que son señales o indicadores de riesgo, que son señales de alerta que nos indican que algo está yendo mal, ¿no? Que tenemos que prestar atención. No son determinantes, pero sí que pueden significar, ¿no? Algo. Y entre ellos está pues, que un niño o una niña no quiere ir al colegio, que tenga una autoestima muy baja que antes no sucedía, una mayor introversión, que se le quiten las ganas de hacer cosas que antes sí que le apetecía hacer, este tipo de cuestiones, ¿no? O llevarse menos con los amigos o amigas que se tenía relación antes, etc. Es que leí en uno de vuestros artículos en la página web que solo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se habían detectado 117 casos de acoso escolar. Solo en la Comunidad de Madrid. Claro, ¿qué mecanismos proponéis en los colegios e institutos para detectar y prevenir el acoso escolar? El concepto de entorno seguro es la clave que nos da también la legislación que se aprobó hace 2 años, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia, que supuso un avance increíble, ¿no? Que todos los entornos en los que un niño o una niña se desarrolla tienen que ser entornos seguros, y específicamente también la escuela, y específicamente también Internet. Entonces, entornos seguros no es un concepto vacío, es un concepto que tiene varios elementos o características que son principalmente profesionales especializados y especializadas, es decir, que se forme, en este caso, ¿no? a los profesores y profesoras para poder prevenir y atender esta violencia, ¿no? y detectarla también, que se formen a los niños y a las niñas en sus derechos, en prevención de la violencia, porque también ellos y ellas necesitan saber identificar esa violencia cuando la ven y pedir ayuda, ¿no? Sí. Pero muy... Bueno, concepto entorno seguro y concepto de que el profesorado se forme para detectar
Los casos. Ya le hemos dicho antes, bajo mi experiencia, apatía, no había ganas de ir al colegio, miedo a encontrarte lo que había ese día en clase, lo que te iba a pasar, porque cada día pasaba una cosa diferente. O te escupían, o te daban mariquita constantemente, o te ponían cosas en la mochila, sí. o te ponían en evidencia delante de toda la clase, y este concepto de entorno seguro y el concepto o los protocolos para detectar estos casos no existían. No existían. Lo que hemos dicho antes, son cosas de niños. ¿Cómo creéis que tiene que ser el protocolo ahora mismo? Porque hablamos de redes, hablamos de acoso y de ciberacoso. ¿Cómo tiene que ser esto dentro de un centro? Pues a ver, yo creo que tampoco se le puede como poner todo el peso, toda la responsabilidad a los profesores, porque creo que... parte de la responsabilidad sí, y formarles en estos temas sí, pero que se hagan cargo de todo no, porque al final ellos van a dar sus clases también y a hacer su trabajo. Y creo que estaría bien que hubiese una especie de departamento en el centro encargado de estos temas sociales, o que englobe todo esto, y que pues detecten lo que pues para la prevención, la detección y luego la actuación. ¿No? Un poco pues el tema de comunicarse con los padres, de reunir a los padres con el acosador y todo este tema, porque al final el profesor tiene que estar a 1000 cosas. Obviamente está muy bien que esté y que se comunique con, imagínate, el responsable, ¿no?, de este, por ejemplo, departamento, obviamente porque él es el primero que lo va a detectar, entonces tiene que haber formación. También creo que ahí hay falta, porque creo que no están lo suficientemente formados como para hacerse cargo de estas situaciones. Mira, además de Save the Children, que aquí agradezco su participación porque también se han prestado de la forma más desinteresada, también agradezco a UNICEF España, que también han colaborado con nosotros y nos han facilitado una documentación súper importante. Mira, la Ley de Protección de la Infancia arranca en el Congreso de los Diputados en 2014. En 2014. Bueno, pues se aprobó 7 años después. En 2021. ¿Vale? Ya, no sé qué ha pasado en esos 7 años. ¿Se ha escondido? ¿Se ha perdido? ¿O quizá no era prioritaria esta ley? ¿O no era prioritaria? No era prioritaria. Pues bueno, ahí está. Nada. Ahí está. Bueno, vale. Que es una ley integral, ¿de acuerdo? Niños, niñas y adolescente. Y implica sociedad, ámbito penal y judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, familia, escuela, entornos deportivos y de tiempo libre, Sistema Nacional de Salud e Internet. Es que aquí ya venimos con todo lo que es la política y partidas presupuestarias y todo eso que se manda y que, ya tocamos el tema luego las comunidades tocamos el tema del dinero, no utilizan o se lo guardan. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo protege esta ley, ¿vale? En la escuela. Vamos a hablar de la escuela, que es lo que nos concierne. Las figuras de protección. Hay una figura ahora mismo que se acaba de inventar, que en nuestra época no existía, que es la figura del coordinador de bienestar y de protección, ¿vale? Y los protocolos de actuación contra la violencia. Vale. ¿Qué funciones se desempeña? Pues mira, organiza planes de formación sobre prevención, detección y precoz y protección, coordina casos que requieran intervención de los servicios sociales, promueve el bienestar y la cultura y el buen trato entre el alumnado, bueno, bien, fomenta métodos de resolución pacífica de conflictos e informa a todo el personal del centro sobre los protocolos para la prevención y protección de cualquier forma de violencia. Bueno, está bien, pero yo no lo veo por ningún lado.
Yo es que parece que queda muy bien en el papel, es estas cosas que queda muy bien en el papel, pero luego la práctica no está muy bien. realmente. Está muy bien, pero claro, la Convención de los Derechos del Niño de 1989. El Comité de los Derechos del Niño ha pedido a nuestro país en reiteradas ocasiones que apruebe la ley integral frente a la violencia hacia la infancia. Y se aprobó en 2021. Y luego esto está en la Agenda 2030, para objetivos del desarrollo sostenible. Muy bien. ¿Qué significa la ley integral? Pues mira, sensibilizar, prevención, identificación, tratamiento y reparación del daño. Bueno, son muchas cosas, son muchos conceptos, pero vamos a la práctica. Tú que eres más joven. Claro, yo es que estamos hablando de 2010. Yo lo que os digo, en 2010, hace 13 años, pues lo que os digo, había figura de orientador, en este caso era una orientadora, que fue la que se encargó de comunicarse con el acosador y decirle que me estaba acosando a mí, y entonces como que eso se causó como vamos, a la inversa, ¿no? Entonces es que no sé, tampoco noté un apoyo por parte del profesorado. Sí que es verdad que hubo un profesor como que se dio cuenta, porque recuerdo que un día estaba en clase y lo estaba pasando fatal y no sé, como que exploté de la rabia y me fui de clase, di un portazo y me salí a llorar porque no aguantaba. Y un profesor como que salió y me consoló y me dijo: tranquilo, Alejandro, que en cuarto de la ESO todo esto va a acabar, vas a estar mejor, no sé qué. Porque de primero a tercero de la ESO fue como mi periodo de acoso, ¿no? Esos 3 años, luego en cuarto ya mejor. Pero también porque me rebelé un poco. La lié. Bueno, la medio lié. Yo soy de los que piensan que lo CEN está muy bien, pero mandar a la mierda a alguien de vez en cuando también está muy bien. No, claro, es que ya, pues eso, ya pues cogía uno y bueno, pues... Sí. Le diste pa'l pelo. Un poquito. Sí. Ya está. Pues, pero sabes una cosa, que eso te enseña para el resto de tu vida, te enseña, que yo no lo hice, la verdad lo tendría que haber hecho, pero te enseña para el resto de tu vida, porque luego no solamente el acoso es algo que tendrás en el colegio, hay muchas cosas que se van a repetir cuando seas mayor, cuando seas adulto funcional, en el ambiente laboral. Hay muchas características que en mi vida se han repetido, cosas que vivía en el colegio, hasta que hay un momento que cuando tienes 20, 30 años que dices, aquí voy a poner punto y final a esto. Y te enfrentas a la persona que te acosa en el trabajo. Hay que poner límites. Claro. Poner límites es lo más importante que existe para evitar que vuelva a pasar ningún tipo de situación así. Pues ese fue mi límite en tercero. Bueno, realmente en tercero fue como una puntillita, y ya en cuarto, que ese seguía molestándome, pues ya ahí fue cuando ya dije, mira, hasta aquí. Entonces ya puse el límite y ya me dejaron en paz. Bueno, tampoco queda mucho más tiempo, ¿no? de la ESO, pero como que ya no era como, no sé, como que me empoderé. ¿Sabes? Me empoderé. Pero como estamos aquí ahora mismo. Claro, pero es que si no... somos tres maricas empoderadas. Es que estaba cansado ya, o sea, yo no podía más. Está bien, o sea, no podía más, o sea, es que era horrible. O sea, dije, mira, ya está, se acabó. Ya está, o sea, a ver, pero es que hay que defenderse. Yo recuerdo que hubo... Yo es que tengo la imagen, yo era un crío, yo tenía 13 años, 14 años, era un crío. Y yo salía del colegio con mi hermano. Yo soy mellizo. Y salíamos del colegio y nos perseguían unos chavales. Los acosadores nos perseguían hasta casa. Y yo, llámame raro, pero tengo mi intuición. Y yo le dije a mi hermano, vete, adelántate y dile a la mamá que baje. Bueno, claro, es que era evidente. Y llegó. Me acuerdo que me pegaron un puñetazo en la boca del estómago, que me dejaron sin aire. Y llegamos hasta el portal y estaba mi madre abajo esperando. Y yo ya me armé de valor, vamos, di una somanta de hostias a cada uno, eran 3. Eran 3, y yo 1. Les di una somanta de hostias a los 3,
que les dejé la cara hecha, pero... ¿Te volvieron a molestar? Y pues no, la verdad es que no. No me volvieron a molestar. Lo que hablábamos, no una vez que ya marcas los límites, como que ya la persona dice, vale, hay que marcar límites. Y ahora mismo el menor o la menor está sobreprotegido también, pero por parte también de los padres, o sea, por lo que hemos dicho antes, es que mi hijo no hace esto, es que mi hijo no hace lo otro, y en el colegio a ti y a mí, si nos castigaba el profesor, llegábamos a casa y decían, pues algo lo has hecho, y ahora castigado también. y ahora es, sí, pues voy a ir a hablar con tu profesor. Y bueno, y pobre profesor. Es que tiene que haber un equilibrio. Pobre profesor. Tiene que haber un equilibrio. Porque se lleva también otra somanta de hostias. Sí, es que es complejo el tema. Tiene que haber un complejo. Sí. Cuando hablamos de protocolos de detención y todo esto, como no lo estipulen mejor y como no lo lleven a cabo, ya haya inspecciones, ya haya visitas de servicios sociales, ya haya algún tipo de gestión. Pero hay una de las acciones siempre que yo no lo he visto bien, es hablar con los padres, pero directamente, porque muchas veces haciendo una entrevista con los padres se puede ver un poco, pues entiendo al hijo o a la hija cómo es, si ves a los padres dices, porque a lo mejor en casa del acosador puede estar ocurriendo una situación pues de violencia doméstica violencia de género, o los padres se han separado y el niño está llamando o la niña está llamando la atención, pues porque que no justifica nada de lo que hace luego en el colegio a otros niños. No, te influye el desarrollo de la personalidad. Sí, o sea, un menor está absorbiendo todo tipo de información y todo tipo de referencias y está absorbiendo. Y luego ya él, pues cuando llega a los 14 años o pues su profesamiento ya profesa y ya marca la diferencia entre el bien y el mal. Pero mientras tanto, si él ve en casa maltrato, él lo va a reflejar. Bueno, lo puede reflejar o no lo puede reflejar, claro, porque tú no lo reflejaste. No, depende, claro. O lo reflejas o haces lo contrario o te quedas como a la expectativa. Entonces, claro, es que depende de muchas cosas. Claro, se puede decir, claro, está muy mal que el acosador lo que hace está muy mal, pero es que también hay que ver su situación, por qué está haciendo eso, ¿no? ¿Por qué se comporta así? Y tratar el tema como más de raíz. O sea, pues claro que el centro educativo al final conozca esa situación en profundidad. Total. Porque es que si no, ¿cómo vas a atajar el problema? Y luego también hay padres que es como eso. ¿Qué dices? ¿Cómo va a hacer mi hijo eso? Pero si mi hijo es lo mejor, si es súper bueno, si es la mejor persona del mundo. Pues no sé yo, igual no. Igual no está. Igual es que le pega a sus compañeros día sí día también. O quizá los padres no prestan la atención al crío, al niño o a la niña y no se dan cuenta realmente cómo es, de verdad no le conocen. Cuando pasaba esto, lo que se hacía era separar a la víctima. Justo, iba a hablar de eso ahora mismo, justo. Se hace culpable siempre a la víctima. Se le cambia de centro a la víctima. Se cambia de centro a la víctima. ¿Pero por qué hay que cambiarle de centro? ¿Pero que se echen a los acosadores o le pongan una sanción de expulsado? Claro. Sí. Bueno, expulsión no, yo creo que no. Trabajos. Claro, porque si tú expulsas a la persona, eso es otro tema. El castigo. Eso es interesante, ¿no? Porque, a ver, el castigo es un arma de doble filo. Si hay gente que el castigo puede ser positivo o negativo. Si yo soy una persona que no me gusta el cole, que me castigan sin ir al cole, es genial. Claro. Entonces, no se puede atajar el problema castigándolo sin ir al colegio o sin darle educación. Creo que habría que un castigo más, pues hacer algo, colaborar en el colegio, que hagan... Que se involucre. Que se involucren en los recreos, ¿no? Que es el único tiempo que tienen como para que vean que lo que hacen está mal y que en el recreo, pues yo qué sé, pues limpien el patio, que contribuyan a mejorar el centro educativo, no sé, que hagan enseñarles empatía. Enseñarles empatía. Empatía dentro lo que es la empatía. Claro. Para que sepan lo que sus acciones tienen consecuencias. Exactamente. Vamos a continuar viendo la entrevista y vamos a ver
¿Cómo? También esas políticas de prevención de tolerancia cero frente a la violencia y, muy importante también, Tolerancia cero. esos protocolos de actuación una vez que sucede la violencia, ¿no? Tenemos que tener en la cabeza que la violencia se puede prevenir y se puede frenar una vez que sucede. En cualquiera de los ámbitos, totalmente. O sea, y yo soy de los que piensan, ya es opinión mía, que el que calla es cómplice. Hay una cuestión también en torno a los testigos. Se habla mucho de este tema, ¿no? Y cada vez se habla más, y es cierto que en la lucha contra el acoso escolar tiene que estar toda la comunidad, ¿no? Y es cierto que ejemplos de estudios relacionados, por ejemplo, por la UNESCO, un informe muy interesante que se llama Más allá de los números, que compara también factores de éxito en programas que luchan contra el acoso escolar, ¿no? Contra la violencia. Y también se detecta esa involucración de toda la comunidad escolar. Y toda la comunidad escolar significa también otros niños y niñas. Y los testigos también pueden callar más, ¿no? Por múltiples razones. Puede ser por miedo a que les pase a ellos y a ellas, o por que no empeorar la situación, o que no va con ellos o con ellas, ¿no? Y entonces, una característica que es común a los factores de éxito es esa involucración completa de la comunidad escolar y que incluye también mecanismos para que los niños y niñas puedan pedir ayuda, puedan notificar, ¿no? Y que sean adaptados también a la edad y a la madurez de cada niño y niña. Pues hablando de la ley y de la implementación de la ley orgánica, ¿cómo es el papel? ¿Cuál es el proceso para hacerlo por parte de los educadores? Pues precisamente formarse, ¿no? Previamente para poder educar en derechos y en prevención de la violencia y compartir con los niños y con las niñas que la violencia no se debe tolerar en ningún caso, y cuando hablamos de acoso escolar va dirigido también a esos testigos que hablábamos, ¿no? Y también conocer los protocolos para poder aplicarlos de la manera adecuada. Y eso también implica conocer los indicadores de riesgo, ¿no? Para poder prestar esa atención que requieren. Y una vez que también ocurre, poder prestar esa asistencia a las víctimas, ¿no? También. Vale. Hablando de acoso, bullying tradicional y ciberbullying, ¿cuáles son las diferencias entre el acoso tradicional, que me da vergüenza hablar de acoso tradicional, me da vergüenza incluso hablar de acoso, pero bueno, hay que hablarlo, y el ciberbullying? Es acoso, pero ¿cuáles serían las diferencias? Las diferencias las da... Vamos a parar aquí. Porque en nuestra época no había ciberacoso. ¿En la tuya? En la mía... ¿Tú has sufrido ciberacoso? ¿O conoces a alguien que ha sufrido ciberacoso? Sí, yo creo que empezó un poco el tema del 20, y a través del 20 sí que había. Yo creo que sí. Ahí empezó un poco. Por lo que hablábamos antes de las palizas que se graban y que se suben a las redes. Pero más que eso, yo creo que era más por 20, pues que la gente pues se creaba cuentas falsas también en 20, y igual pues eso, un acosador, y pues le mandaba mensajes a los 20 del acosado, y ahí por ahí le hacían acoso. O amenazas o cosas así. Claro, sí. Cuando salen las madres, porque casualmente son solo madres las que salen, o sea, es una vergüenza que el padre no salga a defender a su hijo o que salga dando la voz. Son madres, todos son madres las que salen en casos puntuales en televisión o en noticias o lo que sea sobre casos de acoso que ha habido en los colegios. Siempre salen las madres, las pobres, dando la cara o sin dar la cara. ¿El padre dónde está? El padre ha puesto ahí su pues, hombre, si no está el padre... parte. Si no está el padre es que algo pasa en esa familia. Algo pasa en esta familia. ¿Qué está? ¿Bebiendo cerveza? ¿O arreglando la pata de la cama? ¿O qué está haciendo? O diciendo, bueno, hazlo tú. Yo ya a mí si eso me quedo en casa. Bueno, es que es eso, que todavía creo que seguimos viviendo en un mundo, en un país, mejor dicho, donde la madre sigue cargando la responsabilidad de criar a los hijos, como si fuera una carga exclusiva de las madres. Cuando sale la madre y los protocolos brillan por su ausencia, ¿qué es lo que ocurre? El colegio, el centro, calla, silencia, se hace cómplice. Lo que decíamos en la entrevista, los cómplices, los silencios, es peor el silencio a la víctima
y el cómplice Claro. que el mero hecho ya del acoso. Si la víctima ya no tiene ayuda ni ningún refuerzo emocional por parte de la administración, por parte de los centros, que no reconocen que han hecho algo, que falla algo en sus protocolos, que no quieren reconocer, por lo que sea, no lo quieren reconocer, callan, silencian y lo que hacen es apartar a la víctima. La cambian de colegio, la alejan, se quitan, no el problema, porque el problema va a seguir estando ahí, que se llama acosador. El problema no se lo quitan porque, claro, el acosador acosará a otra víctima. Sí, claro. claro. O sea, el problema, bueno, se quita el problema de la víctima, pues de que se cambia de centro educativo y se le quita el acosador del medio. Es que me parece alucinante. O sea, que se siga silenciando, pero pasa en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, en las escenas, en el maltrato, en la violencia machista, en el acoso escolar, en el moving, acoso escolar, que es maltrato escolar, maltrato laboral, pasa lo mismo. O sea, es el ABC del maltrato. Es el ABC del maltrato y es el ABC del cómplice, del que silencia a la víctima, del que se deshace de esa voz que pide ayuda y sigue ayudando al acosador y sigue enalteciendo y alabando a una persona que sigue acosando a más personas. Claro, luego hay que tener en cuenta lo que decía esta chica, ¿no? Que el que calla, claro, a veces calla por miedo, ¿no? De igual a mí me hace lo mismo, tal. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que me sentí un poco así, ¿no? Que la gente no se involucraba cuando veían que me hacían cosas, la gente no la veía como involucrada. Entonces, claro. Pero reían la gracia. Se callaban, reían la gracia. Es como callarse, sí, más que reír la gracia. Bueno, reían la gracia a unos, otros se callaban. Pero claro, es que ahí entra un montón de factores de, pues eso, de miedos, de que me van a hacer lo mismo, de que luego me van a maltratar a mí, de no sé qué. Pero sí, o sea, yo apoyo eso, que hay que ser valientes, ¿no? Tener coraje, y si ves una situación de esas, pues tener coraje y decir, pues me meto en el trapo, ¿no? Claro. A ayudar a mi compañero o compañera que le está sucediendo esto. Pero lo cierto es que no sucede en muchas ocasiones. En la mayoría de ocasiones te sientes abandonado, un poco desprotegido, como solo ante el peligro, ante toda esa panda de gente y claro, y no te sientes tampoco apoyado por el centro, no sé. No, depende de qué centros, pero como también esto es política pura y dura y se destinan partidas a educación, dentro de educación hay diferentes programas, es un dinero que se destina a comunidades, a gobiernos de comunidades, y esos gobiernos tienen que utilizarlo. Otra cosa es que lo utilicen o no lo utilicen. Y o que lo utilicen y que sea insuficiente, porque realmente a lo mejor dar una charla una vez al año sobre este tema puntual de media hora, pues a la gente que tiene 12, 13, 14 años le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro y van a decir, pues muy bien. Van a ir a la charla porque no van a ir a la clase. Porque estamos obligados, porque no tenemos que ir a clase, nos saltamos clase de matemáticas y ya está. Y ya está. 2 horas. Ya han invertido ese dinero y lo que sobra pues lo destinan a otras cosas, pues como pasa aquí, como pasa con la ley integral o la ley LGTBI que va a derogar esta señora. La ley de protección del menor de sí. LGTBI, sí. Que la va a derogar de manera urgente. Ya está. Porque le apetece, pero bueno. No crea debate y el dinero que recibo por parte del Estado, me lo guardo y lo destino
pues a terapias de conversión, a guardármelo en mi bolsillo, a repartirlo entre mis amigos los fondos de inversión que gestionan colegios concertados para destinarlo a otras cosas. Es que además, fíjate, David, muchas veces se dice que es que se va a los colegios a adoctrinar a los alumnos, lo llaman adoctrinar, ir a explicarle a otros adolescentes, a otros niños que tienen que respetarse entre ellos, lo dicen que es adoctrinamiento. Claro, es totalmente absurdo, porque realmente lo que estás intentando explicarle a otro adolescente, a otro menor, es las diferencias individuales de cada persona, que tienes que respetar eso en tu vida y a lo largo, desde que eres adolescente hasta que seas adulto, que tienes que respetar las diferencias individuales de cada individuo. Totalmente. Y lo llaman adoctrinamiento. Lo llaman adoctrinamiento porque quieren borregos. Quieren gente que no sepan lo que es eso. Y quieren gente que sea más violenta en la calle, pues para sacarlos en algún momento dado, sin tener ni idea de lo que significa amnistía o lo que sea. Estamos muy actuales, para salir, muy actuales ahora. Y ya está. Y yo protesto porque los demás salen a protestar, porque no tengo ni puta idea de lo que está pasando y no sé lo que ha pasado hace 30 años. Así que yo salgo por si acaso, y yo la lío parda. Y luego pues ya veremos lo que pasa. Pues bueno, sí, como pasa, pues pasa aquí. Pues pasa aquí. Estamos a punto de terminar. Y me gustaría terminar dando una voz y dando consejos. Consejos. ¿Qué consejos darías? Consejos. Pues mira, varios consejos. Pues mira, el primer consejo que daría a las personas que estén sufriendo acoso de cualquier tipo es que no se callen, que da miedo, pero que hay que hablarlo y que pues a gente cercana, a un familiar cercano, tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a un mejor amigo, amiga, pues que informar, ¿no? Porque si no, al final, cuando te callas, pues es peor, porque el sufrimiento te reprimes el sufrimiento, no estás como informando, porque claro, a ti te puede parecer que la gente se está dando cuenta de lo que está sucediendo, pero es que igual luego tú internamente, tú no expresas ese dolor. Obviamente se puede ver en el colegio, ¿no? Pero no, no te puedes llegar a pensar la magnitud que puede causar en una persona, ¿no? Y cómo se está sintiendo. Entonces, pues hablar, sobre todo, y eso, pedir ayuda, obviamente, y tener mucha valentía y coraje, y no sé, y también pues no sé, rebelarte un poco, ¿no? Ante las cosas. Obviamente es muy difícil, ¿no? Pero pues hay que poner límites, lo que decíamos antes. Y cuando pones límites, ahí te das cuenta de que al final la gente empieza a respetarte, ¿no? A parar un poco el carro y no sé, y a reflexionar un poco. Porque es que si no, al final te quedas ahí, que eres como un balón de fútbol. Total. Mando para ahí, luego para allá. Y van dando patadas. Claro, como un muñeco. Te van dando patadas. Total. Entonces, un poco eso. Y que de todo se sale. Que a veces parece que no. Se sale. Pero casi todo es temporal y esto también. Y mira, pues ahora he estado hoy aquí. Y la terapia es súper importante. También, 13 años más tarde y con una vida bastante decente. Cuando te saques el grado, te llamaré para que me hagas terapia. y que de todo se sale. Y que el sufrimiento se puede aprender mucho y se puede transformar en aprendizaje. Que no hay que quedarse anclado en el pasado. Y bueno, eso, básicamente. David. Yo diría básicamente lo mismo que acaba de decir Alejandro, sobre todo que si lo estás pasando, que hables con un adulto, con tu padre o con tu madre o con tu hermano, con tu primo, con tu tío, con alguien, que se lo expliques lo que está pasando, porque que te lo guardes no te va a ayudar para nada, ni que te lo creas que va a pasar va a terminar, no, tienes que hablarlo con alguien, que ponerlo en conocimiento de alguien para que te ayuden en casa, en el colegio, en el instituto, que todo termina. No va a ser eterno, no va a ocurrir, no va a ocurrir siempre. Y que también tengas el valor
de poner el límite, de decir, hasta aquí hemos llegado. No le permitas a esa persona o a esas personas que te sigan molestando, porque eso lo vas a estar arrastrando toda tu vida. No vas a ser capaz de hacerlo a otras personas cuando seas adulto. Y sobre todo que el miedo que puedas tener, que enfréntate a él, enfréntate a ese miedo sin ningún problema. Y una última cosa es que si te están insultando porque tienes altas capacidades o porque eres delgadito, porque eres gordito y tal, eso no te hace nada malo. O sea, tener altas capacidades no te hace ser una mala persona. Al contrario, es una persona que tienes un don maravilloso. Aprovéchalo y no dejes que nadie te diga algo por tener altas capacidades. Y si es porque eres mariquita, pues fíjate cómo hemos sido nosotros, que hemos utilizado el insulto y lo hemos convertido en una palabra dentro nuestra cariñosa. Le hemos dado la vuelta y lo hemos convertido, pero lo hemos convertido en una palabra que nos hacía tanto daño en algo que ahora no nos hace Tenemos daño. esa resiliencia nosotros. Claro. Tenemos esa parte resiliente que transformamos todo eso a nuestro favor. Y lo usamos, en lugar de insulto, lo usamos de forma graciosa, la involucramos en las conversaciones, la introducimos en las conversaciones y nos llevamos. Sí, pero cuando la utiliza, algunas veces la utiliza gente con maldad, claro, se nota. Y vuelve a ser incisiva. El tono se nota. Y es muy incisiva. Y si alguna vez la habéis escuchado de alguien que os dice la palabra maricón, pero con el tono sabes que está aquí y además te sigue haciendo el mismo daño que puede. Esa mala vibra se nota y la transmite. Sí, la persona que es mala de siempre y lo será siempre. O sea que, así que bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias ¿A ti? Por haber venido. A ti por dejarnos dar voz. A participar en este proyecto. Que, pues de nuevo, ¿vale? Quiero agradecer a Save the Children España y a UNICEF España todo lo que han colaborado con nosotros. Mil gracias. Y que esto sirva para dar una pequeña voz, sobre todo a los centros y a los padres y a los alumnos que están viendo que ejercen algún tipo de acoso, que hay factores que se detectan en casa como la apatía, las ganas, no tener hambre, sin ganas de comer, no querer ir al colegio, tristeza, ansiedad. Cuando un niño o una niña tan pequeña tiene todo eso, hablar con él y con ella y que os explique. Que mil gracias por vernos y que esperamos vernos pronto.